¿Los ovnis pueden ser visitantes del futuro? ¿O existen armas secretas que se hayan utilizado para capturar a Nicolás Maduro? Un apasionante tiempo para encontrar respuestas a algunas incógnitas que nos rodean. Algo que también trataremos de realizar con más compañeros que se unirán a este espacio en blanco ya preparado para ti. Disfrútalo. Y hoy repite de nuevo con nosotros, en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, Miguel Pedrero, al que ya saludamos. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Nada, encantado de estar por aquí otra vez. Como me gusta. Periodista, editor, investigador, reportero de raza. Como te digo, un placer estar contigo de nuevo. Vamos a comenzar, antes de entrar en todos los temas que teníamos preparados, con un tema de absoluta actualidad, y ojalá les guste a nuestros oyentes para haceros compañía y estar juntos, que es lo que importa en estos tiempos tumultuosos que vivimos. Pero antes os dejamos una última noticia que ha surgido y que ha sido una bomba en las redes sociales. Escuchamos del canal Noticias Caracol algunas pistas. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó sacar a la luz documentos secretos sobre extraterrestres. La orden llega días después de que el expresidente Barack Obama se refiriera al tema en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar. Uno de los misterios más grandes de la humanidad vuelve a estar en el ojo mediático gracias a Trump y a Obama. El actual presidente de Estados Unidos ordenó al Pentágono y a otras agencias gubernamentales publicar información clasificada sobre extraterrestres. Además, Trump acusó a Obama de revelar información secreta. Él dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso. No sé si son reales o no, no puedo decirlo, pero Obama cometió un gran error. No tengo ninguna opinión al respecto, nunca hablo del tema, pero mucha gente sí, mucha gente cree en ellos. El pasado fin de semana, el podcaster Brian Tyler Cohen publicó una entrevista a Barack Obama. El creador de contenido indagó sobre la vida del expresidente mientras vivía en la Casa Blanca y le preguntó si cree que los extraterrestres existen, a lo que Obama respondió: Son reales, pero no los he visto y no los guardan en el Área 51. No existe una ubicación subterránea donde se almacenen, a menos que haya una enorme conspiración y ellos se escondan del presidente de los Estados Unidos. Esa era la noticia que saltaba. Dentro de nada, Miguel, lo vas a sacar tú en tu podcast. ¿Cómo es? ¿Protagonistas del misterio? Protagonistas de lo insólito, sí. Insólito. Sí, Dentro de nada, entrevistas a Obama y te cuenta dónde están los extraterrestres. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues es cierto, como acabáis de contar, que efectivamente toda esta historia comienza con esas declaraciones del expresidente Barack Obama, que además este videopodcaster le hace otra pregunta a continuación a Obama y lo que le pregunta es, cuando él llegó a la Casa Blanca, ¿cuál es la primera pregunta que hizo? Y Obama fue claro al respecto. Lo primero que pregunté es ¿dónde están los extraterrestres? Si es que Estados Unidos mantiene extraterrestres o naves estrelladas, ¿dónde está toda esa información? Bueno, él dice que obviamente eso no es así, pero es cierto que ya hace prácticamente un año, en otra entrevista, le preguntaron sobre el fenómeno OVNI. Y él dijo lo siguiente, dijo: lo que es cierto, y ahora hablo en serio, es que hay grabaciones y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, su trayectoria, no tenían un patrón fácilmente explicable. Así que creo que la gente sigue tomando en serio lo de investigar y averiguar qué es eso del fenómeno OVNI. Vamos, no está diciendo poca cosa, que ciertamente hay alguna serie de objetos que hacen gala de una tecnología muy avanzada, que sobrevuelan el espacio aéreo de los Estados Unidos y que no saben qué demonios es. Y luego pues vienen esas declaraciones de Donald Trump, que también habéis puesto, donde acusa... Envidioso Trump, ¿no? Ha sacado información y ahora desclasificó todo, ¿no? Claro, es un poco absurdo porque en realidad Obama no dio ninguna información clasificada, a no ser que la información clasificada sea que existan los extraterrestres y que nos están visitando. Y a partir de ahí, unos días después,
Donald Trump publica en su red social un post donde dice claramente que va a ordenar la desclasificación de todo el material vinculado con el fenómeno OVNI. Concretamente dijo que va a ordenar al secretario de Guerra, es decir, al secretario de Defensa, aunque le llama secretario de Guerra, igual que al Departamento de Defensa lo denomina Departamento de Guerra, pues dice que ha dado orden al secretario de Defensa y a otros departamentos y agencias pertinentes para que inicien el proceso de identificación y divulgación de todos los archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados, al igual que cualquier otra información relacionada con estos asuntos, que dice Trump que son asuntos muy complejos, pero sumamente interesantes e importantes. Y acaba ese post diciendo que Dios bendiga América. Y todos esperando a ver cuál es el siguiente paso que da Donald Trump y el Departamento de Defensa para liberar todos esos archivos, que ya te digo que es un problema enorme, porque la divulgación de todos esos archivos, pues por ejemplo, supondría la divulgación de toda una serie de formas o de métodos de detectar objetos voladores no identificados y toda una serie de tecnologías que está utilizando el Departamento de Defensa para identificar esos objetos voladores no identificados, todas las investigaciones que se están llevando a cabo sobre este tema. Es decir, que bueno, hay asuntos muy problemáticos y yo no sé, y he hablado con muchos investigadores en los últimos días, no sabemos cómo va a ser ese proceso de desclasificación. Yo estoy deseando que desclasifiquen ya todo de una vez y nos dejemos de historias. Pues estaremos atentos a todo ello y que Dios bendiga no solamente a América, sino nos bendiga a todos. Eso es. Y después de esa bomba vamos con los temas que habíamos preparado, que son tremendos. Tras esa primera introducción entramos en la operación Resolución Absoluta. Hace unas semanas, los informativos de Radio Televisión Española nos sorprendían con esta noticia. Un momento, porque tenemos una imagen que no hemos visto hasta ahora y creo que ahí está. Es la imagen de Nicolás Maduro, detenido, que hasta esta hora, 5:30 de la tarde, no lo habíamos visto. Nicolás Maduro, hasta hoy presidente de Venezuela, detenido. A la espera de esa comparecencia, Trump acaba de publicar en su red social, en Truth Social, este post en el que dice: Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima. Estábamos buscando, es uno de los barcos de guerra más poderosos de Estados Unidos, que tenía ahora desplegado en el Caribe. Es un barco anfibio, básicamente es un portaaviones en el que hay sobre todo helicópteros, que serían los que habrían utilizado las fuerzas especiales de Estados Unidos para detenerle. Hay mucho que comentar de esta fotografía. Le vemos con los ojos tapados. Esposado. Bueno, ¿qué os parece? Primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su detención. La captura por parte de los Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El canal de noticias Azteca nos aportaba algunos datos. Era la noche del ataque. Un dron RQ-170 Sentinel, que es de reconocimiento furtivo, sobrevoló Caracas hasta 15.000 metros de altura y confirmó que probablemente Nicolás Maduro estaba en el fuerte militar Tiuna. Era el momento. A las 10:46 de la noche del viernes 2 de enero de 2026, el presidente Donald Trump dio la orden de ejecutar la operación Resolución Absoluta. Inmediatamente se desplegaron de al menos 20 bases militares y buques, 150 aeronaves, entre drones, helicópteros, aviones caza y de inteligencia, y se infiltraron por el Mar Caribe. Y comenzó el conteo regresivo para realizar la operación de captura. Relató el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Kane, que aviones F-35 y F-22, armados hasta los dientes, comenzaron a bombardear los sistemas de defensa antiaérea rusas de la capital venezolana. Y nos preguntamos, ¿qué tecnología se utilizó para esta misión? Nuestro invitado tiene muchos datos para aclarárnoslo. Un tema sorprendente, Miguel, esa operación Resolución Absoluta, y lo que ahí se utilizó, armas secretas que tenía Estados Unidos. Sí, fue una operación absolutamente espectacular, ejecutada la noche del 3 de enero del año 2026, de este mismo año,
Y desde luego esto fue uno de los despliegues tecnológicos, Miguel, más avanzados de la historia. La captura y luego extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que estaban en el fuerte militar de Tiuna, en Caracas, donde pernoctaban, aunque es cierto que dormían en diferentes bases militares. Y como se apuntaba en la introducción, efectivamente, semanas antes, una serie de drones, estos drones RK-170 Sentinel, sobrevolaron el espacio aéreo de Caracas a 15.000 metros de altura, casi nada. Estos drones iban dotados de una serie de aparatos, de sensores térmicos, de sensores de reconocimiento avanzados, y lo que se pretendía era detectar los movimientos de Nicolás Maduro y sobre todo cómo se organizaba su guardia personal. Y luego, con una serie de software de inteligencia artificial, se procesaba toda esa información. Bueno, aparte de esto, obviamente, los servicios secretos estadounidenses tenían una serie de informantes muy cercanos a Nicolás Maduro. Yo tengo la sospecha de que incluso gente del gobierno o prácticamente todo el gobierno venezolano informaba a los servicios secretos estadounidenses. Desde luego no cabe duda de que tenían informadores en el interior, y a partir de ahí, cuando Donald Trump da la orden de llevar a cabo esta operación Resolución Absoluta, utilizan una serie de tecnologías absolutamente increíbles. Una de las primeras, o el primer paso que dieron, fue generar un apagón táctico y un ataque cibernético en Caracas. Participó el Cibercomando y el Comando Espacial de los Estados Unidos y llevaron a cabo una serie de operaciones increíbles para cegar al ejército venezolano y dejarlo prácticamente sin sistemas de defensa. Una de las cosas que hicieron fue, en primer lugar, interrumpir la red eléctrica. Lo que hicieron fue provocar un apagón masivo en Caracas. Hackers estadounidenses accedieron a los sistemas de control de la red eléctrica y se dedicaron directamente a apagar ciertos sectores estratégicos. Anularon infinidad de radares mediante operaciones de guerra electrónica, que lo que hicieron fue acabar con los radares, con la defensa aérea venezolana. Ese fue el momento en el que penetran esas 150 aeronaves, y a partir de ahí se produce un bloqueo de las comunicaciones. Se interfieren las frecuencias de radio militares y las redes de telefonía móvil, con lo cual todas las unidades de la Guardia Presidencial de Nicolás Maduro y de su esposa quedan totalmente incomunicadas. Y para colmo utilizan armas secretas sónicas. Efectivamente, porque aquí viene quizás la parte más increíble de esta operación, porque es cierto que se emplearon una serie de armas secretas que permitió que este equipo de operaciones especiales, los Delta Force, entraran en el complejo presidencial prácticamente sin enfrentar ningún tipo de resistencia armada. Utilizaron armas sónicas y armas de energía dirigida. Según algunas informaciones, lo que provocaron estas armas en los guardias venezolanos fueron unos efectos físicos muy extremos. En primer lugar, los guardias venezolanos y cubanos, sobre todo cubanos, que eran los que formaban esa guardia presidencial, escucharon una onda de sonido tremendamente intensa. Esta onda de sonido les causó una desorientación extrema, náuseas, vómitos y en algunos casos incluso hemorragias nasales. Y muchos de estos guardias presidenciales acabaron en el suelo porque perdieron completamente el conocimiento. Lo cierto es que se utilizaron, según algunos expertos que dieron su opinión en diferentes medios de comunicación, se utilizaron una serie de frecuencias de sonido que lo que hacen es que resuenan en los órganos internos y lo que provocan es la incapacidad física de los defensores, claro, obviamente sin necesidad de disparar ni una sola bala. Y luego utilizaron armas de energía dirigida mediante microondas, que lo que provocan es una sensación de que se te está quemando la piel. Y esto pues obliga a cualquiera a salir del lugar en el que están recibiendo ese efecto, ¿no? Entonces esto lo que provocó es que gran parte del personal que estaba defendiendo a Maduro y a su esposa pues acabarán en el suelo sin sentido
y con graves efectos físicos. Por lo tanto, los Delta Force lo único que tuvieron que hacer es entrar y rematarlos en el suelo. A partir de ahí sí se sabe que utilizaron un soplete gigante porque Nicolás Maduro y su esposa dormían en un lugar muy protegido, en una cámara acorazada, y lo que utilizaron es un soplete gigante para hacer un boquete y a partir de ahí capturar a Maduro y a su esposa y sacarlos de Caracas en dirección a los Estados Unidos. Vaya operación. Y creo que tenemos un corte de Donald Trump hablando acerca de esas armas secretas, ¿no? Sí, porque a Donald Trump le preguntaron sobre esa tecnología y esas armas secretas que se utilizaron en esta operación y él dio dos entrevistas, una a un medio de comunicación, a una cadena de noticias por cable que emite 24 horas al día, que se llama News Nation, y otra al New York Post. De hecho, en la entrevista de News Nation, la periodista le pregunta a Trump por el uso de armas sónicas secretas. Y si quieres, Miguel, escuchamos lo que le contestó Donald Trump a esta periodista. Lo escuchamos. Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que defendían a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo que los estadounidenses deberían tener miedo? ¿Algo que Estados Unidos esté combatiendo? Sí, es algo que nadie más tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe nada. Probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar. Un ataque increíble. Y creo que tienes testimonios, o sabes, testimonios de guardias de seguridad que sobrevivieron, ¿no?, a ese ataque. Sí, fíjate, lo cierto es que Trump utilizó un término, el desorientador, para describir este sistema armamentístico que hizo que la guardia personal de Donald Trump acabara completamente cao en el suelo. Y además declaró, fue un ataque increíble. Ellos presionaron botones y nada funcionó. Y luego es cierto que hay algunos testimonios, sobre todo de un guardia venezolano que formaba parte de ese equipo de seguridad presidencial y que habló para diferentes medios. No se dio a conocer su identidad, todas las informaciones que se dieron a conocer sobre esta fuente fueron a través de medios escritos. Y esta información se publicó por parte de New York Post, que es un periódico, Fox News, la famosa cadena de noticias, Infobae, que también es un medio de comunicación digital. Y este guardia de seguridad venezolano describió que en un primer momento él y sus compañeros escucharon una onda sonora muy potente. Y a partir de ahí sintió, tanto él como sus compañeros, como si sus cabezas estuvieran explotando desde dentro. Luego dice que varios miembros de la Guardia Presidencial comenzaron a sangrar por la nariz, a vomitar sangre y que muchos de ellos cayeron al suelo sin sentido y totalmente paralizados, sin poder ponerse de pie ni defenderse de ninguna manera. Y a partir de ahí es cuando entran los Delta Force y, claro, no se encuentran ningún tipo de problema, ¿no? Claro, nadie les dispara. Entonces lo que hacen es rematar a esa gente en el suelo. En cuanto salieron publicadas estas informaciones, es muy interesante porque la que es portavoz de la Casa Blanca, que se llama Caroline Leavitt, lo que hizo fue compartir en sus redes sociales, sobre todo en X, un informe sobre la entrevista a este guardia de la seguridad presidencial que sobrevivió a este ataque. Es como si la portavoz de la Casa Blanca pues estuviera dándole carta de veracidad a estas declaraciones. Y luego, por parte venezolana, habló el ministro del Interior de Venezuela, que aseguró que el ataque produjo más de 100 muertes. La Guardia Presidencial eran aproximadamente 80 personas y prácticamente todas fueron ejecutadas. E incluso también hizo algunas declaraciones sobre esta operación el que es actualmente ministro de Defensa de Venezuela, que se llama Vladimir Padrino, y que reconoció el uso de tecnologías de guerra enormemente sofisticadas en esta operación que terminó con la captura de Maduro y de su esposa. Si quieres, Miguel, escuchamos una de estas declaraciones del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Vamos a escucharlo. Sobre este mismo espacio donde nos encontramos en este momento,
se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear letal del mundo, que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla. Armas que nadie tenía en el mundo. Y esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión pues terminó en lo que ya conocemos, pues el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. Y creo que Delcy Rodríguez también estaba involucrada en este asunto y le dijeron alguna cosa, ¿no? Bueno, esto es, Miguel, absolutamente de película. Delcy Rodríguez, en el momento de la captura de Maduro y su esposa, era la vicepresidenta de Venezuela y ahora es la presidenta de Venezuela, como dice Donald Trump, presidenta encargada, porque en realidad ella y todo su gobierno hacen lo que quiere Donald Trump. Y ella contó algo tremendamente interesante. Escuchamos lo que dijo Delcy Rodríguez sobre una llamada que recibió en el momento de la captura de Maduro y su esposa. Para que ustedes lo sepan, las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica. Y con Miguel Pedrero esta noche descubriendo esas armas del futuro. Hay proyectos dentro de Estados Unidos, agencias, ¿no? El proyecto DARPA. Uh-huh. ¿Nos cuentas un poco qué es esto? Bueno, DARPA en realidad es una agencia que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que se dedica a desarrollar todo tipo de tecnologías futuristas vinculados al ámbito de la defensa y al ámbito de la guerra. Y se llevan a cabo proyectos enormemente futuristas. Uno de los proyectos más interesantes que está desarrollando DARPA se llama Proyecto BioDesyn. Y es increíble porque es básicamente la utilización de la biología sintética en entornos de guerra. Y dentro de este proyecto BioDesyn hay toda una serie de subproyectos, como por ejemplo uno de ellos que se llama Organismos con interruptor de muerte. Fíjate en qué consiste esto. Es algo, vamos, que a mí me parece absolutamente alucinante, porque en este subproyecto los científicos de DARPA lo que hacen es modificar el ADN de ciertos microorganismos para que necesiten un alimento que no existe naturalmente en la Tierra. Es un alimento que se genera en laboratorio. Por ejemplo, una serie de aminoácidos sintéticos. Y si la bacteria, si este microorganismo no consume ese químico artificial, pues su código genético se corrompe y acaba muriendo. Claro, ¿cuál es la aplicación de esto en el campo de batalla? Pues, por ejemplo, la siguiente. Imagínate que se despliegan esas bacterias en el campo de batalla con una misión. Por ejemplo, que coman el combustible de todos los tanques enemigos o que se dediquen a comerse textualmente los cables y los sistemas electrónicos de las armas del enemigo. ¿Qué me dices? Claro, con esto consiguen dejar inutilizadas las armas del enemigo. Van directamente, pues como digo, a los sistemas eléctricos, a los cables, etcétera. Y una vez que las tropas estadounidenses se retiran, dejan de suministrar ese reactivo, ese alimento artificial, y estos organismos desaparecen sin dejar rastro, y así pues se evita que el enemigo capture esta tecnología o incluso que se pueda provocar una plaga. Y te iba a decir que la ciencia ficción ya está aquí, ¿eh? Increíble. Absolutamente, Miguel, absolutamente. Hay otro subproyecto que tengo por aquí, el soldado infatigable. Sí, en este caso el objetivo es que el cuerpo de un soldado rinda por encima de los límites naturales de cualquier cuerpo en situaciones de guerra. Y, por ejemplo, DARPA está estudiando cómo inducir
un estado de invernación celular a nivel local. Imagínate que un soldado es herido en el campo de batalla y comienza a sangrar. Bueno, pues solamente tendría que inyectarse una serie de agentes biológicos sintéticos que lo que hacen es ralentizar el metabolismo de las células cercanas a la herida. Con esto consiguen que sangre muy poco o prácticamente nada, y así el soldado pues gana tiempo antes de recibir atención médica. Otro subproyecto se llama regeneración de extremidades. Y su objetivo es, como dice el nombre, pues que el cuerpo se regenere, que el cuerpo regenere el tejido muscular y nervioso en días o semanas en vez de meses o en vez de años. Otro subproyecto se llama resistencia al sueño y fatiga, y básicamente consiste en la modificación de la forma en que las células del cuerpo humano procesan la energía, y el objetivo es que un soldado en el campo de batalla se pueda mantener alerta con todos sus sentidos activos al 100% durante 72 horas. Durante 3 días con todos sus sentidos activos al 100%. Y con esto, entre otras cosas, lo que se consigue es evitar esos efectos secundarios de los psicóticos o de las anfetaminas, que ahora sabes que en el campo de batalla en muchas ocasiones pues a los soldados se les administran pues este tipo de psicóticos o anfetaminas para que estén alerta durante muchas horas. Bueno, pues con esto, con este subproyecto, manipulando las células del cuerpo humano, lo que consiguen es que los soldados pues puedan estar alerta y con todos sus sentidos activos completamente al 100% durante 3 horas seguidas. Alucinado me estás dejando. Hay también subproyectos de sensores biológicos de la piel. Sí, esto es también bastante alucinante porque se trata básicamente de modificar la microbiota de la piel del soldado para que esa piel reaccione ante amenazas externas. Por ejemplo, si el soldado entra en contacto con armas químicas, biológicas o altos niveles de reacción, pues la piel reacciona mostrando un color diferente. Eso avisa al soldado de que está expuesto a este tipo de armas, pero incluso también están trabajando para que esa piel se convierta en una especie de protector para ese soldado ante estas armas químicas, biológicas o estos altos niveles de radiación. Otro de los subproyectos que tiene mucho que ver con este que acabamos de describir es otro que se llama materiales sintéticos vivos. Y en este caso, DARPA está trabajando en algo que a mí me parece muy alucinante y es muy de película, casi nos recuerda a Robocop. Están trabajando en materiales que crecen y se reparan solos. Imagínate, por ejemplo, el blindaje de un tanque formado por células vivas. Ese soldado recibe un daño, sufre un disparo y se genera un desperfecto en ese blindaje del tanque. Bueno, pues la cuestión es que se liberarían una serie de proteínas que lo que harían es sellar ese daño en tiempo real. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en una tienda de campaña, que recibe un disparo o esa tienda de campaña acaba dañada en un entorno de guerra y lo que hace es regenerarse por sí misma mediante esas células vivas. Por eso se llama materiales sintéticos vivos. La finalidad, que ante un daño los materiales se reparen de manera inmediata. Increíble. Estamos hablando de Estados Unidos, supongo que China y las demás potencias tendrán también armamentos de estos que ya han salido en las películas de ciencia ficción y que la dejan, wow. Bueno, pues por ejemplo nos vamos a China. China hace unos meses presentó, concretamente la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, presentó en la televisión estatal china un dron espía con el tamaño y la forma de un mosquito. Y yo siempre me pregunto, si esto es lo que presentan en la televisión, públicamente, ¿qué es lo que no tendrán? Básicamente se trata de un diseño biónico que imita un insecto. Y ese insecto pues lleva integrados una serie de cámaras y micrófonos en miniatura que lo que hacen pues es captar imágenes, registrar y grabar conversaciones e incluso detectar señales electrónicas a su alrededor. Y este insecto robot, se controla a través de un simple teléfono inteligente.
si esto es lo que cuentan, lo que no habrán desarrollado. Claro, en cuanto saltó esta noticia a los medios de comunicación, saltaron las alarmas en los servicios de inteligencia estadounidenses, porque si China contaba con esta tecnología, y seguramente muy superior, porque ya te digo que si esto es lo que presentan en la televisión, lo que no deben tener, pues imagínate que uno de estos mosquitos robot podría haber entrado en las reuniones más secretas que se llevan a cabo, por ejemplo, en el despacho Oval de la Casa Blanca, en las salas más secretas de los servicios de inteligencia estadounidenses, en la CIA, en el despacho del director de la NSA, en el despacho del director del secretario de Defensa, que están hablando de cuestiones muy secretas, ultra confidenciales, y resulta que hay un mosquito en la habitación y ese mosquito es un robot del servicio de inteligencia chino. Increíble. ¿De dónde sacas todas estas informaciones, Miguel? Bueno, pues estas son informaciones que en el mundo de los servicios de inteligencia se llaman fuentes abiertas, que están a disposición del público, pero que no son habituales en los medios de comunicación, que no se suelen contar demasiado en los medios de comunicación, pero ahí están los papers, ahí están los informes oficiales de DARPA. Es decir, yo no tengo ninguna fuente confidencial ni accedo a ninguna información secreta. Lo único que hago es obtener información de fuentes abiertas, pero que quizás no están muy accesibles al público, y luego unir las piezas. Básicamente eso es lo que hago. Ahí está Miguel Pedrero para contarnos todo esto. Estados Unidos, ya casi para terminar esta parte del programa, también tiene proyectos de estos bichos pequeñitos, ¿no? Bueno, todavía más increíbles, porque, claro, cuando surgió esta información de que los chinos habían presentado un robot insecto, como digo, que lleva cámaras y equipos de grabación, saltaron las alarmas, pero que los estadounidenses no se quedan atrás y en este sentido tienen proyectos, pero Miguel, todavía mucho más futuristas, porque DARPA ya desde hace algunos años, desde el año 2006, puso en marcha un proyecto que denominó Sistemas Electromecánicos de Insectos Híbridos. La finalidad, pues básicamente crear cyborgs insectoides. ¿Y qué es lo que hacen? Es todavía mucho más increíble de lo que hacen los chinos, porque en este caso trabajan con insectos vivos. Lo que hacen es colocar sistemas micromecánicos y microelectrónicos en el interior de insectos vivos, y la finalidad es controlarlos de forma remota, sobre todo para misiones de reconocimiento y vigilancia, y obviamente también para tareas de espionaje. Y estos insectos pues llevan incorporados equipos miniaturizados de cámaras y grabadoras, y lo que hacen es insertar estos implantes, esta microtecnología, en larvas de insectos, por ejemplo escarabajos o polillas, y cuando crecen esa electrónica se integra en sus órganos. Y esto permite a los técnicos de DARPA o de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos controlar los músculos y las neuronas de estos insectos mediante impulsos eléctricos para guiarlos hacia donde ellos quieran. El objetivo es que estos insectos puedan recorrer cientos de metros o incluso kilómetros y colocarse muy cerca del objetivo, por ejemplo, para grabar un entorno de guerra o espiar una conversación en un lugar ultra secreto. ¿Y sabes cómo alimentan estos dispositivos? No. Bueno, que son dispositivos, como digo, mitad electrónicos y mitad biológicos. Bueno, pues utilizan unos sistemas para aprovechar la propia energía del insecto. Los insectos en su interior llevan unos generadores piezoeléctricos que lo que hacen es convertir el movimiento de las alas en electricidad. Estos son los avances que conocemos, que son públicos, pero estoy seguro que hay muchos más avances de los que nos han dicho absolutamente nada. De hecho, se sabe que en proyectos civiles se han desarrollado ya este tipo de insectos que llevan tecnología ultra miniaturizada, y lo que hacen, pues por ejemplo, los científicos es controlar el vuelo, el despegue, el aterrizaje, los giros, por ejemplo, de un escarabajo, ¿no? Y bueno, entre los últimos desarrollos que se conocen sobre esto, yo los últimos que he encontrado, Miguel, son del año 2025. Y lo que han hecho en DARPA es integrar en estos insectoides, como digo, mitad biológicos y mitad tecnológicos, pues han insertado una serie de microcámaras operadas con inteligencia artificial que lo que hacen es que permiten al insecto detectar
y esquivar obstáculos, en este caso sin intervención humana. Básicamente lo que hacen es ampliar los sentidos de ese insecto. Y otro de los últimos desarrollos es ya no desplegar un solo insecto, sino que despliegan enjambres de insectos cibors que se coordinan entre ellos, cientos de insectos cibors, por ejemplo, para mapear un terreno en un entorno de guerra o incluso penetrar en búnkers, cuevas o subterráneos militares. Bueno, estos son algunos de los últimos desarrollos que se conocen públicamente. Dios nos pille confesados. 1:47, 12:47 en las Islas Canarias. Dejamos este tema y vamos a otros temas más dulces y luminosos después de las introducciones que ofrecen nuestros compañeros. Muchas personas de nuestro mundo últimamente tienen compañía. Una compañía de mascotas, de animales que se convierten en parte de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando ellos se van? Cuando nos dejan, cuando fallecen. El doctor Manuel Sanz Segarra nos responde a esta pregunta. Incluso con animales, es decir, con mascotas muy queridas, ha habido personas en su ECM que han contactado con sus mascotas, con las que estaban afectivamente muy unidas. Es frecuente esto. Investiguemos algo más este misterio de nuestros compañeros de vida, de nuestras mascotas que se van. 1:50, 12:50 las Islas Canarias. 5 o 6 minutitos tenemos, Miguel, luego seguimos con algunos testimonios que nos has traído de un tema apasionante. Cada día están más presentes los animales con nosotros. Ponos en antecedentes. Es cierto que cada vez yo creo que en este mundo occidental estamos más unidos a los animales de compañía como perros o gatos fundamentalmente, y al final se convierten en uno más de la familia, y cuando fallecen pues lo sentimos como si fueran uno más de la familia. De hecho, hay mucha gente que vive sola y que su principal compañía es el perro o el gato con el que comparte vida. Por lo tanto, no es extraño que después del fallecimiento de esas mascotas se aparezcan ante sus amigos humanos. Yo ya lo he contado en alguna ocasión en este programa que, claro, yo me dediqué a recoger muchísimos casos de personas que están convencidas de que se les han aparecido amigos o familiares fallecidos. Y algún caso me llegó de que estas apariciones no eran de amigos o familiares fallecidos, sino de animales de compañía que habían convivido con esas personas. Y a mí me parecía que estos casos eran simplemente anecdóticos. Pero luego me di cuenta de que no. En cuanto empecé a rascar, me empecé a encontrar con un montón de casos de este tipo y prácticamente llegué a la conclusión de que son tan habituales los casos de apariciones de personas fallecidas como de animales fallecidos. Y yo en esto siempre recuerdo las palabras de Jane Goodall, que es una etóloga y antropóloga, una de las mujeres o una de las personas más influyentes del siglo XX. Ella murió hace poquito tiempo y bueno, recibió infinidad de premios y de reconocimientos. Entre otros fue Premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes saben de sobra quién fue Jane Goodall. Jane Goodall durante 55 años estudió el comportamiento de chimpancés salvajes en un parque nacional, en el Parque Nacional Ngome Stream de Tanzania. Y ella siempre decía que si hay miles de millones de personas en este planeta que creen que los seres humanos somos almas inmortales, que cuando nuestro cuerpo deja de funcionar seguimos existiendo de alguna manera, ¿por qué les quitamos esa posibilidad a los animales? Porque los animales son seres vivos igual que nosotros. Sienten, padecen, sufren físicamente, sufren psíquicamente. Entonces, si hay un más allá para los seres humanos, debe existir un más allá para los animales. Y esto es lo que defendía Jane Goodall, que llegó a escribir artículos que fueron muy polémicos en su momento, en los que defendía, por ejemplo, que ciertos primates digamos que hacían gala de una espiritualidad o incluso que profesaban una protorreligión. Y ya te digo que ha escrito varios artículos sobre este tema en los que daba cuenta de varias observaciones
que habían llevado pues, sus compañeros y ella misma, y que les llevaban a concluir que profesaban ciertos primates, algunos chimpancés, pues una suerte de espiritualidad o protorreligión. Increíble. Y hay un caso, un ejemplo increíble con los elefantes, ¿verdad? Sí, bueno, no solamente con los elefantes, con los primates, fíjate, una de las observaciones de Jane Goodall en varias ocasiones es de lo que ella dio en llamar el baile de la cascada, que son chimpancés que se acercan a una catarata y a partir de ahí entran como en una especie de estado alterado de conciencia, se acelera su trote, se les eriza todo el vello del cuerpo y cuando llegan al arroyo pues comienzan a balancearse rítmicamente, como si entraran en trance, pateando las aguas, y luego levantan grandes piedras y las lanzan. Y este comportamiento puede durar entre 10 y 15 minutos. Y para Jane Goodall esta es una prueba de una religión animista o de una protorreligión de los animales. Esto es algo, por ejemplo, que también detectó otro etólogo. Los etólogos son los científicos que estudian la conducta de los animales. Este etólogo se llama Frans de Waal y él ha escrito uno de mis libros preferidos que se titula El bonobo y los 10 mandamientos en Tusquets, que es fascinante. Y él observó, al igual que Goodall y algunos otros compañeros, lo que han dado en llamar la danza de la lluvia, que cuando llueve mucho, los chimpancés realizan una especie de danza probablemente con la intención, esto es lo que piensan estos investigadores, de que deje de llover. Y esto, que Miguel, a nosotros nos puede parecer algo absolutamente irracional, lo cierto es que hoy en día lo seguimos practicando los seres humanos en pleno siglo XXI. Recuerda esa tradición de sacar vírgenes y santos para que llueva, para que las cosechas sean propicias. Pues se sigue haciendo, que sacan vírgenes y santos en procesión, que además forma parte de la cultura popular de diferentes pueblos de España, y esto se hace hoy en día. Pues no es tan diferente a lo que hacen los chimpancés. En cuanto a los elefantes, pues algo muy similar, porque cuando los elefantes se dan cuenta de que uno de sus congéneres se ha caído al suelo y no se levanta, tratan de averiguar si está muerto, lo que quiere decir que saben distinguir lo que es la vida y lo que es la muerte. En primer lugar, tratan de levantarlo, tratan de reanimarlo, muerden a ese elefante para que reaccione, le introducen manojos de hierba en la boca, también con la intención de comprobar si reacciona. Y cuando comprueban que ha fallecido, pasan un largo periodo de tiempo a su lado, generalmente una noche, como si lo estuvieran velando a ese cadáver, y además cubren el cadáver por tierra, por ramas, y como digo, se pasan junto al cadáver toda la noche. Y solamente al alba, con las primeras luces de la mañana, pues continúan su camino. Es como si fuera un entierro y un velatorio. Además es muy curioso porque cuando amanece, ellos hacen el ademán de irse, pero vuelven hacia atrás, vuelven a tocar con su trompa y con su cuerpo al fallecido, así en varias ocasiones, hasta que finalmente pues ya desaparecen y dejan allí al elefante fallecido, como te digo, casi como si fuera un velatorio y un entierro, porque como digo, ponen por encima ramas y tierra. Impresionante. En 2 minutos, 1 minuto y medio, nos cuentas el caso del gorila Coco. Bueno, esto es alucinante. Si te da tiempo, pues yo sé que tú hablas mucho. Bueno. Si no, seguimos después, sí, con testimonios también de gente de nuestro país que han tenido experiencias con sus animales. Sí, pero si quieres introducimos quién es Coco. Pues Coco es una gorila que nació en el año 1971 y murió ya hace unos años, en 2018. Lo interesante de Coco es que nació en cautividad, nació en la Fundación Gorila de California, y desde su nacimiento una serie de antropólogos, etólogos y científicos, sobre todo una doctora que se llama Frances Patterson de la Universidad de Stanford, le enseñaron el lenguaje de signos americano, ¿no? Es decir, que Coco se comunica con los seres humanos a través del lenguaje de signos. Es capaz de utilizar 1000 palabras, como digo siempre con lenguaje de signos, no es que hable, pero utiliza 1000 palabras y entiende unas 2000 palabras. Y además Coco hace gala de un pensamiento abstracto y complejo, es decir, que inventa nuevos vocablos. Por ejemplo, la primera vez que le enseñaron un anillo, él nunca había visto un anillo. ¿Sabes cómo le llamó a ese anillo, Miguel? No sé. Dedo pulsera. Él había visto una pulsera
y de pronto vio un anillo y dijo, es una pulsera de dedo, y le llamó dedo pulsera, es decir, inventó una nueva palabra. Increíble. Y tenía un gato, me parece, ¿no? Al que tenía mucho cariño. Sí, tenía un gato al que le tenía mucho cariño, que un día se escapó de la Fundación Gorila y lo atropelló un coche y falleció. Y entonces sus cuidadores, los cuidadores de Coco, le tuvieron que dar esa noticia. Y Coco reaccionó como reaccionamos los seres humanos ante un shock, cuando nos dicen que se ha muerto una persona querida y no nos lo esperamos, ¿no? Al principio actuó como si eso no fuera con ella, pero luego empezó a llorar desconsoladamente, dio muestras de mucha tristeza, mediante el lenguaje de signos emitió 2 palabras, triste y ceño, lo que significaba que estaba muy triste, y luego dormir gato, es decir, que entendía que el gato había muerto. Y a partir de ahí se inició una conversación entre estos científicos y Coco, porque aprovecharon este fenómeno tan luctuoso para preguntarle a Coco sobre qué entendía esa gorila de lo que era la muerte. Y si quieres luego lo comentamos. Ahí, sí. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, pero después de la noticia seguimos, hay muchos temas apasionantes esperando, así que no os vayáis. Y recordad que nos vamos a Zamora la próxima semana, enseguida regresamos. Y seguimos con nuestro especial invitado Miguel Pedrero. Te habías quedado contando cosas del gorila Coco. ¿Qué dijo sobre la muerte? Te pregunto, ¿estás a gusto? Sí, muy a gusto, muy a gusto. Vale. ¿Qué pasaba con ese gorila Coco después de la muerte de su amiguito el gato? Pues que sus cuidadores, los científicos que cuidaban a Coco, pues se decidieron a utilizar pues lo que había pasado, ese, como digo, fenómeno tan luctuoso que es que un coche atropellara a este gato, para preguntarle a Coco, esta gorila, qué entendía por la muerte. Y le preguntaron lo siguiente mediante el lenguaje de signos, que es cómo se comunicaba este animal. Le preguntaron, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y Coco respondió, cómodo, adiós. Repito, le preguntaron, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y respondió, cómodo, adiós. Lo que viene a significar... Cómodo, adiós. Es decir, que viene a significar adiós, que efectivamente sabía que cuando los gorilas se mueren, pues no vuelven, es un adiós definitivo, y cómodo, como si se fueran a un lugar cómodo. Luego le preguntaron, ¿cuándo mueren los gorilas? Y Coco respondió, problema viejo. Es decir, que se mueren de viejos o por algún problema, por una enfermedad o por un accidente. Y luego le preguntaron, ¿cómo se sienten los gorilas cuando mueren? ¿Felices, tristes, atemorizados? Y Coco respondió con una sola palabra, sueño. Es como si la muerte fuese una especie de sueño, es decir, que en cierto modo estaba diciendo que creía en la existencia de un más allá, que los gorilas cuando fallecían pues se iban a otro lugar o a otro estado que era como una especie de sueño. Hombre, en realidad es muy difícil saber lo que estaba pasando en ese momento por la cabeza de una gorila, pero desde luego lo que le respondió a los científicos da mucho que pensar, Miguel? Sorprendente. Vamos ya con casos de nuestra gente de aquí en España. Has recopilado varios casos de oyentes y nos vas a contar, ¿no? Sí, casos muy especiales de personas que han mantenido contacto, están completamente convencidas de ello, con sus mascotas fallecidas. Y el primer caso que quiero traer es el de Mari Carmen, una sevillana que estaba muy unida a una pastora alemán, Yumara, porque Yumara le salvó la vida en una ocasión. Ella había sido sometida a una intervención quirúrgica que no salió demasiado bien y como consecuencia sufría una serie de dolores muy fuertes que se le presentaban de manera imprevista y en muchas ocasiones perdía el conocimiento y si no recibía ayuda médica, en cierto tiempo incluso podría llegar a fallecer. Bueno, pues una de estas ocasiones ella terminó de comer, se estaba arreglando para ir a trabajar y comenzó a sentir esos horribles dolores, con lo cual llamó a un compañero de trabajo y le dijo que iba a llegar tarde a su puesto de trabajo y luego entró en la habitación para echarse un rato a ver si le pasaban esos dolores, se tomó la medicación o pretendía tomarse la medicación, pero no le dio ni tiempo a alcanzar la cama, se desplomó, se quedó sin sentido y Yumara lo que hizo con su boca es agarrarla por la chaqueta, arrastrarla por todo el pasillo hasta colocarla cerca del teléfono, la reanimó con su cabeza y en ese momento
Mari Carmen volvió en sí por unos breves instantes y lo que hizo fue coger el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llave de casa. Enseguida entraron esos vecinos, la llevaron en automóvil corriendo a urgencias. Allí estuvo ingresada varios días y los médicos le dijeron que si hubiera llegado unos minutos más tarde probablemente hubiera muerto. O sea, que imagínate hasta qué punto Mari Carmen estaba unida a Yumara. Bueno, pues lo que pasó es que como consecuencia del inexorable paso del tiempo, pues Yumara falleció. Pero solamente unos días después de su muerte, Yumara ya empezó a dar muestras de que de alguna forma continuaba presente en esa casa. Bueno, pues llevaba pocos días muerta mi perra, llevaría como de 3 a 4 días lo que llevaría. Entonces él tenía la costumbre de subir a casa y me daba el dinero de la comunidad, ¿no? Entonces pues yo le pagaba la comunidad al administrador. Y entonces, bueno, pues estuvo por lo visto por la mañana, pero yo no estaba porque estaba en el médico. Entonces por la tarde cuando sube, me llama a la puerta y abro y me dice: Mari Carmen, que esta mañana estuve aquí. Digo, sí, pero he estado en el médico. Dice que, por cierto, dice, cualquiera entra en tu casa, vaya la leona, dice, no vea qué forma de ladrar. Dice, cuando toqué la puerta dije, cualquiera entra en su casa. Dice, que además me dijo, por cierto, ¿dónde está? Y entonces le dije, es que ha muerto. Dice, ¿cómo va a estar muerta? Si yo esta mañana estaba aquí y yo la he escuchado. Si eso era como un león ladrando. O sea, en cuanto llamé a la puerta empezó a ladrar muy fuerte. Y le pregunté, ¿estás seguro que cuando has llamado, estás seguro? Y me dijo, Mari Carmen, que sí, que era tu perra. Y mi perra pues llevaba muerta pues 3 o 4 días. Pero él la escuchó. Yumara estaba ahí, increíble. Nos cuenta más cosas todavía, Mari Carmen, ¿verdad? Sí, porque yo no solamente tuve la oportunidad de hablar con Mari Carmen, sino también con algunas de sus amigas que vivieron estos fenómenos en compañía de Mari Carmen. Por ejemplo, me contaban que en una ocasión estaban varias amigas en casa de Mari Carmen y Mari Carmen sentadas en un sillón y escucharon un muac, muac, que es el sonido que solía hacer Yumara con un muñeco de plástico que le lanzaban. Yumara lo agarraba con su boca y provocaba este sonido típico, muac, muac. Y empezaron a escuchar ese sonido. Lo que se pensaron es que el muñeco estaba debajo del sillón y ellas estaban moviendo y eso es lo que provocaba el sonido. Levantaron el sillón y allí no había absolutamente nada. El muñeco estaba en una estantería, en otra habitación, allí donde estaba siempre, y seguían escuchando ese sonido. Más amigas de Mari Carmen solían escuchar el ladrido del perro cuando Yumara ya estaba muerta. Incluso una persona que le ayudaba de vez en cuando, le iba a hacer la limpieza de la casa, estaba un día sola en casa y escuchó los ladridos de Yumara a su lado y te puedes imaginar que salió corriendo de casa. Supongo. Pero hay un fenómeno muy llamativo, y es que Yumara solía jugar habitualmente con una pelota de tenis. Pero cuando ya hacía tiempo de su fallecimiento, empezó a suceder algo muy extraño con esa pelota. Pues una pelota que tenía de tenis, entonces a mi perra la atropelló un coche, la tuvieron que operar y tuvieron que hacerle una artrodesis. Entonces, para que no me pegara saltos y eso, pues esa pelota, una amiga mía que me ayudaba aquí a hacer la limpieza de la casa, lo guardó en el vestidor, pero en lo alto del todo del vestidor. Y dice, mira, ahí no alcanza Yumara y no lo va a poder coger. Eso cuando estaba viva, ¿vale? Bueno, pues cuando ya muere y demás, resulta que esa pelota llevaba ya un año ahí escondida. Y yo estaba aquí, bueno, estaba hecha polvo, estaba llorando y total, que me voy para la cocina, pero es que ya, ante la desesperación, pues yo le preguntaba por qué te has marchado y por qué te has marchado. Y cuando vengo aquí al salón, resulta que me encuentro con la pelota de ella delante de una vitrina. Pero esa pelota estaba en el vestidor. ¿Cómo se desplazó aquí sola la pelota? Yo no lo sé. Increíble. Déjame que si hay oyentes que estén o hayan vivido experiencias con sus animalitos, nos pueden mandar un mensajito 633 50 50 11 o luego damos el contacto, si quieres darlo, Miguel. Sí, claro. Para que tú lo recopiles. Sí. Y esto no fue lo único que sucedió con esta pelota. Date cuenta que esta pelota de tenis estaba en lo alto de un armario, al fondo de todo y dentro de una caja. Yo estuve en casa de Mari Carmen y me enseñó dónde guardaba la pelota. Claro, no se explica cómo la pelota llegó a ese lugar del salón, que por cierto,
era la zona del salón donde solía dormir Yumara, pero es que alrededor de esa pelota sucedieron más eventos extraños. Yo de vez en cuando abría la caja porque necesitaba ver. Y entonces, bueno, pues un día me llamó la atención porque vi que estaba la pelota mojada. Y entonces cuando la toqué, pues está mojada y me olí la mano, olía a pipí. Digo, pero ¿esto cómo es posible? Esto es imposible. Entonces, bueno, lavé la pelota y entonces una vez que se secó, lo que hice fue la envolví en papel de cocina. Entonces ya de vez en cuando pues abría la caja, iba viendo a ver y se iba manifestando en el pipí. Sorprendido me estás dejando. Si antes lo hiciste con las armas, ahora con todos estos testimonios. Hay más, ¿verdad? Sí, hay más, porque en una ocasión Mari Carmen llegó incluso a ver la figura espectral o espiritual de Yumara. Pues estaba sentada en el sofá y de pronto pues miré hacia el lado y me llamó mucho la atención porque es que la vi ahí suspendida en el aire. O sea, estaba como cuando se sienta un perro, ¿no? Sentada, pero no estaba tocando el suelo, sino que estaba suspendida. Y entonces, bueno, cuando la vi, pues ya lo creo, me impactó, ¿no? Me impactó. Pero vamos a ver, es especie de niebla todo. Era su silueta. Entonces ya lo creo, yo dije, Yumi, ¿qué haces aquí, Yumara? Aquí. Y entonces ella me hablaba, pero telepáticamente, porque yo no la estaba escuchando por los oídos, escuchaba dentro de mi cabeza, ¿no? Y entonces me dijo de que ella había venido para decirme que me quería mucho, que me estaba cuidando, que no me preocupase de nada. Entonces yo le dije que yo quería acercarme a ella para poderla tocar, abrazarla, y entonces me dijo que no podía ser. Y entonces me dijo que bueno, que ya tenía que marchar porque le habían dado un tiempo para poder bajar, pero que el mensaje que ella me quería dar era que me estaba cuidando, que me quería mucho y que no me preocupase por nada. Y ya después se esfumó. Pues desapareció eso. Vamos a ver, como cuando coges un cigarro, echas el humo y el humo va desapareciendo. Pues lo mismo. Ya no la he vuelto a ver más. Con Miguel Pedrero, escuchando testimonios increíbles de animalitos. Hay otro caso que has recogido, ¿verdad? Efectivamente, en este caso el testimonio corresponde a Isabel Martín, que es una vecina de Madrid, y hace ya bastantes años su marido y ella pues se compraron una Shih Tzu, una raza de perro, y a esta Shih Tzu le llamaron Candy. El caso es que Candy se pasaba muchas horas sola en casa porque tanto su marido como ella trabajaban fuera de casa y también muchísimas horas, y con lo cual el animal pues estaba solo en casa mucho tiempo y estaba bastante triste, con lo cual un amigo les recomendó que le llevaran un amiguito, y efectivamente pues adoptaron a un macho de la misma raza, un Shih Tzu, que llamaron Gizmo, y se convirtieron en absolutamente inseparables, hasta el punto de que años después Isabel y su marido se separan, y lo que pretendían en primer lugar es que cada uno se quedara con un perro, pero claro, llegaron a la conclusión de que se iban a morir porque eran compañeros inseparables, así que al final el marido permitió que Isabel se quedara con los dos y vivieron juntos 14 años, hasta que en el año 2012, en junio de 2012, resulta que Gizmo fallece por el paso del tiempo, y a partir de ahí Candy entró en una tristeza profunda. Se negó a comer, no quería moverse, no quería ingerir alimento. Isabel Martín la llevó al veterinario, y el veterinario lo que le dijo es que sufría una profunda depresión por la pérdida de su compañero, y que si su deseo era dejarse morir, pues poco iban a poder hacer por evitarlo. Isabel se esforzó muchísimo para que comiera, obligándola prácticamente todas las veces, y así llegamos hasta el mes de diciembre del año 2012, es decir, hacía unos 6 meses que había muerto Gizmo, y Candy ya estaba muy mal porque se negaba a comer y se negaba a moverse. Y una tarde de ese mes de diciembre sucedió algo muy, muy extraño. Y un día estoy aquí en casa ya, pues cerca de las Navidades, y entonces oigo a mi hermana en el pasillo, ¡joder, qué susto! ¿Qué te pasa? Y pues que acabo de encontrarme con el perro que venía andando por el pasillo de frente y se ha metido en la habitación donde está la perra durmiendo. Y entonces yo le dije a mi hermana, Cristina, digo, ¿sabes a qué ha venido el perro? Y me dice, pues no. Y digo, pues yo creo que ha venido a llevarse a la perra. Digo, la perra se nos muere, pero se nos muere ya. Pues efectivamente, al día siguiente le dio a la perra un ictus y hubo que sacrificarla.
porque ya no se recuperó, se quedó como en coma. Increíble, Miguel, increíble. Hay más todavía, ¿verdad? Sí, porque nosotros lo que quisimos es que nos describiera un poco mejor, de manera más concreta, cómo fue el encuentro de la hermana de Isabel con Gizmo, el espíritu o el fantasma de ese perro fallecido. Mi hermana subía, esto es una casa con 3 plantas, era como la hora de comer, subía por una escalera y en el recibidor, en una especie de pasillito de la primera planta donde estaban las habitaciones, lo vio venir perfectamente como hacia ella, pero entrando a la habitación donde estaba la perra. Y yo le pregunté, ¿pero cómo lo has visto? Y me dijo, perfecto, lo he visto como si fuera de verdad. Si yo soy una persona que no sé que el perro está muerto, porque además eran de distinto color, la perra era blanca y negra y el perrito era marrón claro y blanco, con lo cual no podías confundirlos, no eran para nada parecidos. El perro además era muy gordito y la perra era un poco más alta y más delgada. Entonces me dijo que si ella no hubiera sabido que el perro estaba muerto, hubiera pensado que era un perro de verdad. Ella lo vio como que salía de una habitación, cruzaba el repartidor de las habitaciones, que es un pasillo cortito como de 2,5 metros de largo, pasó por delante de ella porque la escalera va a ese repartidor y ella venía subiendo la escalera. Pasó por delante de ella y se metió a la habitación donde estaba la perra durmiendo y ahí ya no lo vio más, porque lo perdió de vista y claro, cuando entró ya no había perro. Y la perrita estaba durmiendo, o sea que tampoco hizo nada, ni se movió, ni debió ver nada. Son testimonios, parecían que eran pocos, pero hay muchísimos más. Formas de contacto contigo si quieren enviarte y vamos con otro tema, si te parece. Pues sí, pueden ponerse en contacto conmigo a través de un número de teléfono mediante mensaje de texto o mediante mensaje de WhatsApp, de audio o de texto. Y el teléfono es el siguiente, 604-070-106. Repito, 604-070-106. Y otra vía de contacto es a través de un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. protagonistasinsolito@gmail.com. Por tu culpa hemos tenido que cambiar la idea del programa. 2:22, pero qué bien que sea así. 1:22 en las Islas Canarias. Vamos con la tercera parte de un tema que queríamos tratar con Miguel Pedrero. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Analizamos más extraños fenómenos del mundo del misterio. Se les conoce como los enviados del futuro o los viajeros del tiempo. En el canal Únicos y Asombrosos encontramos más información. El misterioso viajero del tiempo. En un oscuro rincón de Internet, en el año 2000, surgió un usuario con el nombre de John Titor. Su presencia en los foros de discusión captó la atención de muchos. Afirmaba ser un viajero del tiempo, un hombre proveniente del año 2036, enviado a una misión secreta en el pasado. Un misterio que también conoce nuestro invitado. Vamos a dejar los viajeros del tiempo y nos vamos con los ovnis del futuro, si te parece, Miguel. Sí, claro. ¿Viajeros del futuro, los ovnis? Bueno, es una posibilidad, es una teoría que defienden cada vez más investigadores, como si los ovnis no solamente vinieran de una galaxia lejana, sino que tuvieran la capacidad de plegar el espacio-tiempo y por lo tanto viajar a través del tiempo. Es decir, que no serían solamente viajeros interestelares, sino que serían también viajeros temporales. Y sobre esto habló, por ejemplo, Luis Elizondo. Luis Elizondo es un antiguo oficial de inteligencia que durante 8 años, entre los años 2010 y 2017, fue el director del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Este era un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se dedicaba básicamente a la investigación del fenómeno OVNI. Y el caso es que Luis Elizondo dimitió en el año 2017, él concedió una entrevista al diario The New York Times, y ahí reveló la existencia de este programa secreto dependiente del Pentágono que investigaba el fenómeno OVNI, y él era el director. A partir de aquí, Miguel, es cuando empieza toda esta historia de la revelación OVNI en los Estados Unidos. Este es el primer capítulo de toda esa historia. Él denunció el excesivo secretismo, la falta de interés en sus superiores en ahondar en el fenómeno, se centraban demasiado en la tecnología porque lo que pretendían era replicar la tecnología de los OVNIs, pero no les interesaba tanto que había detrás del fenómeno. Bueno, pues Luis Elizondo llegó a hacer unas declaraciones diciendo que en el Pentágono habían descubierto, en base a todos los casos que habían investigado, que los ovnis lo que provocaban era una distorsión a su alrededor,
como consecuencia del método de propulsión que utilizaban. Es como si ese método de propulsión, decía, tuviera la capacidad de curvar el espacio y el tiempo. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de Elizondo, el modo de desplazamiento de los ovnis estaba muy por encima de nuestras capacidades tecnológicas y según él, y lo que averiguaron dentro de ese programa OVNI del Pentágono, es que los ovnis se movían, se desplazaban por el espacio empleando una gran cantidad de energía para curvar el espacio-tiempo. Es decir, que los ovnis, como decía antes, no solamente se moverían desplazándose por el aire, sino que también se moverían desplazándose por el espacio-tiempo, es decir, que serían viajeros del tiempo. Creo incluso que hay proyectos ya que se están haciendo de máquinas del tiempo en diversos laboratorios del mundo. Efectivamente, porque esto del viaje en el tiempo es absolutamente posible. Desde el año 1905, que Albert Einstein, probablemente el científico más importante de todos los tiempos, descubrió que el espacio y el tiempo son la misma cosa, lo que hizo Einstein básicamente es matar el tiempo. Y esto es muy extraño, va contra el sentido común, es antiintuitivo, pero es así. El espacio y el tiempo son la misma cosa. Y el tiempo varía dependiendo de la velocidad y dependiendo también de otros factores como la fuerza de la gravedad. Si ahora yo, Miguel, comienzo a moverme alrededor de esta mesa de Radio Nacional, frente a la que estoy sentado, si yo empiezo a moverme y tú estás parado, resulta que el tiempo pasa más despacio para mí que para ti. Claro, la diferencia es una 1.000.000.000ésima de segundo, es imperceptible, pero si yo pudiera moverme a una velocidad cercana a la de la luz, 1 minuto para mí serían 7 minutos para ti. Es decir, que si yo estuviera 1 año moviéndome a la velocidad de la luz, pasarían 7 años para ti. Y claro, a partir de ahí, una de las conclusiones es que el viaje en el tiempo es posible y se está produciendo constantemente, pero claro, es un viaje hacia el futuro sin billete de vuelta. Si ahora salieran unos astronautas y empezaran a dar vueltas alrededor de la Tierra en una nave espacial a la velocidad de la luz después de 1 año, cuando regresaran a la Tierra habrían pasado 7 años. Pero claro, esto sería un viaje al futuro sin billete de vuelta al pasado. Otra cuestión es los viajes al pasado. Esto ya es bastante más complicado. Bueno, en base a todo esto, hay científicos de primer nivel que han desarrollado máquinas del tiempo. Máquinas del tiempo que no se pueden poner en práctica por un pequeñísimo problema, y es que necesitaríamos tal cantidad de energía para rasgar el espacio-tiempo que eso está muy por encima de nuestras posibilidades. Pero yo siempre recuerdo las palabras de Paul Davies, que es un astrofísico, uno de los astrofísicos más importantes del momento, y él dice que los viajes en el tiempo no son una cuestión de física, sino de tecnología. Es decir, los esquemas de esas máquinas del tiempo ya están sobre el papel. Lo que nos falta es la tecnología, una máquina que pueda generar una cantidad de energía, que hoy en día es una cuestión de ciencia ficción, que pueda rasgar el espacio-tiempo. Y uno de estos físicos que han creado su máquina del tiempo es un premio Nobel. Él se llama Kip Thorne. Además de premio Nobel de Física, es también premio Princesa de Asturias de la investigación científica y técnica, catedrático de física teórica en el Instituto Tecnológico de California y, por cierto, el principal guionista de una de mis películas preferidas, de Interestelar, dirigida por Christopher Nolan. Pues él fue el principal guionista de esta película. Y él creó un artilugio que básicamente consiste en 2 cabinas. Cada una de esas cabinas pues contendría en su interior 2 placas de metal paralelas que generarían un campo eléctrico muy potente, imposible de lograr hoy en día con nuestra tecnología, y esto rasgaría el espacio-tiempo. Lo que generaría es una abertura que uniría ambas cabinas, es decir, un agujero de gusano que uniría ambas cabinas. Una de esas cabinas saldría al espacio y orbitaría alrededor de la Tierra a la velocidad de la luz, y con lo cual ya tendríamos una máquina del tiempo. Si enviamos un astronauta hacia la cabina que está volando por el espacio, pues resulta que viajaría al futuro, y si volviera a la cabina que está en la Tierra, viajaría hacia el pasado. Tendríamos una máquina del tiempo con un pequeño problema, y es que el viaje en el tiempo al pasado tendría un límite, y ese límite es el momento de la creación de esa máquina del tiempo. Ya te digo que hay muchas más, Miguel, pero sobre el papel hay muchas de estas máquinas del tiempo empleando diferentes métodos, diferentes teorías de la física, diferentes tecnologías, pero falta esa maquinaria con la capacidad de generar esa energía
capaz de rasgar el espacio-tiempo. Pero si esto lo logramos, y puede ser cuestión de unas décadas, de 40, 50 años, 60, 70, no lo sé, tendríamos una máquina del tiempo y podríamos viajar en el tiempo. Ahora sí, nos quedan 5 minutitos y creo que tienes un testimonio que prueba algo de que esto puede ser cierto, de que a través de cosas, visiones, uno puede viajar en el tiempo. Vamos con ello, si te parece. Pues sí, nuestra protagonista se llama María Marta López. Ella es profesora de canto en la Facultad de Educación Musical de la Universidad Nacional de Costa Rica, y hace ya unos cuantos años, en el año 1995, cuando ella era estudiante, ella formaba parte de una agrupación coral. Y entonces ella había acudido con 4 personas, con 4 amigos, a un festival nacional de corales que se celebraba en Monteverde, que es un destino ecoturístico muy importante de Costa Rica. Bueno, el caso es que llegaron al hotel a las 8 de la tarde, al día siguiente tenían que levantarse a las 8 de la mañana, y uno de los participantes en esa coral pues les dijo que había una discoteca que no estaba muy lejos y que si querían ir a esa discoteca que aprovecharan esa noche, porque a partir del día siguiente ya tenían una agenda súper repleta. Total, que tomaron el coche y se dirigieron a esa discoteca, que discurría por una carretera muy difícil. Cabía prácticamente un coche, a un lado de la carretera había una pared, al otro lado un precipicio de 200 metros de caída, no había luz en la carretera, aunque en ese momento todavía se veía, había luz. Y bueno, el caso es que acabaron en esa discoteca, ninguno de ellos bebía alcohol, según María Marta no bebieron nada de alcohol, tampoco tenían dinero para ello, se compraron 2 refrescos, lo compartieron entre los 5, total. Eran gente joven, disfrutando, bailando, y las horas iban pasando. A pesar de que al día siguiente tenían que estar de pie a las 8 de la mañana, pues ellos seguían disfrutando, seguían hablando y seguían bailando en esa discoteca. Yo me acuerdo porque yo siempre era como la más grandota del grupo, y entonces yo les decía, vámonos ya porque mañana empezamos a las 8. Y recuerdo que uno del grupo, de los que íbamos en el carro y que estábamos también en la misma habitación, dijo, ¡qué torta! Son las 3 de la mañana. ¡Ay, no vamos a dormir nada! ¡Apúrense, apúrense! Y todo el mundo se montó al carro y nos fuimos, pero había que ir como a 5 por hora porque el risco era muy peligroso. Aunque no habíamos ingerido alcohol, esos lugares siempre llueve, la montaña llora. Entonces hay cositas, partes de resbalosas. Cuando ya íbamos de vuelta, como a los 5 minutos de haber salido de la discoteca, donde ya todo se empieza a poner oscuro, pero oscuro, realmente oscuro, empezamos a ver mucha iluminación. ¡Ay, qué cómodo, qué fácil! Pusieron luces. Cuando me acuerdo que Irma dice, ¡ay, vean a la izquierda, pero no se asusten! Y entonces me dice, frene, antes de ver, frene, porque si no nos íbamos al guindo. Ya, frené. Sí, recuerdo que paré el carro y volvimos a ver a la izquierda y eran unas luces como verde, amarillo, rojo, y daban vueltas como en un carrusel. Se encendían hacia nosotros y al mismo tiempo giraban sobre su propio eje. ¿Qué tienes en ascuas? ¿Qué pasó después? Bueno, pues el caso es que ellos salieron de la discoteca, se encontraron con este extraño aparato volador, un aparato volador de 70 metros de diámetro que estaba a unos 8 metros de nuestros protagonistas. Estuvieron viendo el espectáculo aproximadamente 5 minutos y luego decidieron irse, porque claro, eran las 3 de la mañana y al día siguiente tenían que levantarse a las 8 de la mañana. Total, que llegaron al hostal en el que se alojaban. Y allí se llevaron una enorme sorpresa, porque si habían salido de la discoteca a las 3 de la mañana y cuando vieron el ovni eran más de las 3 de la mañana, pues Miguel, resulta que de pronto miraron el reloj y eran las 12 de la noche. Es como si ese ovni les hubiera regalado 3 horas de vida. Es decir, que de algún modo ese encuentro cercano con el ovni lo que hizo es que el tiempo discurriera hacia atrás. Esto es precisamente de lo que hablaba Luis Elizondo, este director de este proyecto OVNI del Pentágono, que es como si los ovnis generaran a su alrededor una especie de burbuja que generara, en muchas ocasiones, en los testigos, en los protagonistas de estos encuentros cercanos, toda una serie de anomalías espaciales y temporales. 2:36. ¿Te has quedado a gusto, Miguel? Pues muy a gusto. Nos han quedado un montón de cosas. Sí. Yo espero que vengas pronto de nuevo al programa para seguir despejando incógnitas con esa información única que tú tienes. Sí.
nuestro invitado, Miguel Pedrero, uno de vuestros favoritos. Te doy las gracias, te mando un fuerte abrazo y ahí estaremos viendo ese Testigos de lo Insólito. Pues muchas gracias, Miguel, y bueno, pues hasta cuando quieras, porque yo aquí estoy, prácticamente te iba a decir como en el salón de mi casa, ya casi no me acuerdo de que estoy en un estudio, la verdad. Me alegra que estés cómodo. Vente la semana que viene a Zamora, ¿vale? A hacer ese programa especial que vamos a hacer ahí el Teatro Ramos Carrión, ¿vale? Y seguimos hablando. De acuerdo, Miguel. Va uno de nuestros amigos. Sí, de Marcelino. Cosas. Marcelino Requejo, que ya veréis cómo va a ser de increíble, con otros invitados especiales. 2:38, hacemos una mínima pausa y seguimos. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo, Miguel.